el texto que vamos a leer es Romanos 12. Si puede ir al texto, por favor. Va a ser el versículo 1 y 2 del capítulo 12. Se lo leo, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este es un texto muy conocido, tal vez algunos se lo sepan de memoria, pero tiene una profundidad muy bonita. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Vamos a orar. Damos gracias, Padre, esta mañana, porque nos permites compartir tu palabra, Dios. Como lo dije ahorita, seres humanos imperfectos, caídos, con muchas fallas, pero tú tienes misericordia de mí y de todos mis hermanos. Te ruego, Señor, que seas tú hablando, porque mi palabra no tiene poder, pero tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Entonces, si eres tú quien habla, transformarás la vida de mis hermanos, Dios. Humildemente te pido que sea tu Espíritu Santo asistiéndome, para que todo lo que hable sea palabra de Dios y no sean ideas mías. Ponemos este mensaje en tus manos y trae con bien a los hermanos que van a llegar. En el nombre de Jesús, amén. La carta de Romanos fue escrita aproximadamente en el año 57. Esta carta iba dirigida a la iglesia de Roma. En Roma pasaban muchas cosas. De hecho, era el peor lugar en ese tiempo para ser creyente. Y se iba a poner peor, porque más años después, pocos años, iba a surgir una persecución muy fuerte. En ese tiempo estaba el emperador Nerón. Muchos han escuchado de él, tal vez documentales, libros o las mismas prédicas que tiene nuestro hermano Guillermo. Este emperador era muy malo. Y a pesar de que el emperador era malo, Roma ya era mala. Porque en ese tiempo el ser creyente, por ese simple hecho de ser creyente, estabas cometiendo un delito. Ese delito era por no reconocer al emperador como tu señor. Porque en ese tiempo los emperadores no solo eran políticos, sino que eran considerados como divinidades. El que no considerara a su emperador o al César como su señor estaba cometiendo un delito que merecía la muerte. Entonces, en este contexto es que Pablo les escribe a esta iglesia en Roma. Roma permitía que adoraras a otros dioses, siempre y cuando le dieras el honor que debían al César. Esta carta, como les dije, fue enviada antes de que se desatara una fuerte persecución. El Señor nos estaba preparando para lo que venía. Entonces nosotros, al leer esta carta, al leer estos versos, rogamos al Señor que provoque en nosotros lo que provocó en nuestros hermanos de ese tiempo. En este tiempo, el mundo nos plantea algo parecido a lo que les decía de Roma. Roma te decía: puedes tener otros dioses, no importa, pero adora al César. En este tiempo, el mundo nos está diciendo: no hay problema, ve a la iglesia, vístete como un cristiano, saluda a los hermanos, no se hacen muchas cosas, pero saliendo de la iglesia, adora al César. Sigue las pasiones del mundo, que es lo que sería en ese tiempo. En nuestro tiempo el evangelio se ha diluido tanto, pero tanto, que el nacer de nuevo, el ser salvo, se resume a una pequeña oración de fe. No sé si la hayan escuchado. De hecho, muchos evangelizan con esos pequeños tratados que al final trae un apartado para que escribas tu fecha. Entonces escribes ya tu fecha y dicen: pues es el día que naciste de nuevo y ya estás inscrito en el libro de la vida. Pero una persona común diría: ¿cuál es el libro de la vida? ¿En qué biblioteca está? ¿O en qué iglesia? ¿O qué es eso? Pues ya hice la oración, pero entonces se ha resumido a eso el cristianismo por la fe. Quería comenzar con este pequeño contexto de cómo es que se ha escrito la carta, para, como dijo ahorita, rogarle al Espíritu Santo que estas palabras provoquen en nosotros lo que provocaron en nuestros hermanos de ese tiempo. Muchos de ellos perdieron todo. Por decidir seguir a Cristo, los llevaron al circo romano. No sé si muchos hayan escuchado también del circo romano, qué es lo que pasaba, las prisiones, cómo eran, cómo las fieras los devoraban, a familias enteras. Y no solo eso, sino que también a los cristianos los usaban como lámparas para alumbrar las calles.
Obviamente no estaban conectados a un enchufe ni nada, sino que los prendían fuego. El ser creyente, sabías que podías estar alumbrando una calle. Y ahorita el ser creyente, ¿qué significa? Tenemos la gran diferencia. Por eso ruego al Señor de que, exponiendo este texto, pueda ser transformado nuestro entendimiento, el de ustedes y el mío. Vamos a leer otra vez Romanos 12, por favor. En este contexto quiero que lo entienda ahora cuando estamos leyendo lo que Pablo le dice a la iglesia de Roma. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quiero ir leyendo todo el texto, ir explicando casi palabras por palabras qué es lo que significa, qué es lo que nos está diciendo. Vamos a pasar más tiempo en qué son las misericordias de Dios y en el sacrificio vivo, para que no se asuste si me tardo mucho en esos puntos. Pero lo demás vamos a ir porque quiero explicar el texto así. Este texto comienza diciendo, así que, cuando comienza diciendo esto, dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Pablo ve como algo vital el tener presentes estas misericordias, porque entenderlas es lo que nos moverá a amar y entregarnos por completo a Dios. Esto es lo que movió a Pablo, a pesar de ser perseguido, latigado, encarcelado, que naufragaba, a todo eso llamarlo una breve tribulación momentánea. Para Pablo no era nada comparado con lo que promete Dios en el siglo venidero, con todas sus riquezas. Esto no es nada. Pablo sabe que no hay mayor motivación para un cristiano que las misericordias de Dios. Si esa no es tu motivación, puede que escuches una predicación y te motives y te pones contento y digas saliendo, ya le voy a echar ganas. Si esa motivación te dura un mes, o te dura 3 o 6 o un año o 2 años, no sé, pero se te va a acabar. Porque llega el mundo y llega el pecado y te va a ganar. Necesitas tener una motivación segura y que sea fuerte. Pablo, antes de exhortarlos, les dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Ahí me tocó servir en un grupo de jóvenes en otra iglesia. Entonces servía ahí con ellos y muchos pues, decíamos que amábamos a Dios y todo. De hecho, empezaba el culto y cantábamos una canción que dice, Jesús, por ti yo viviré, y nunca me avergonzaré, te doy todo lo que soy, toma, no sé si lo han escuchado, ¿no, chavos? Bueno, pero era eso, y decíamos que entregábamos todo lo que somos, y brincábamos y dábamos vueltas, pero eso era movido por las luces, por la euforia del momento, no por una motivación correcta, no porque todos los jóvenes que estuviéramos ahí habíamos entendido verdaderamente lo que eran las misericordias de Dios. Y tristemente, ¿dónde están estos jóvenes? Muchos de ellos en el mundo. Y lo digo muy triste, ¿verdad? Porque Dios tuvo misericordia de mí y me cambió mis motivaciones, pero muchos de ellos no, y están en el mundo. Y si como iglesia no entendemos estas misericordias, vamos a ser una iglesia que no trasciende. Vamos a ser una iglesia que fácil se envuelve con el mundo. Vamos a ser una iglesia con puras apariencias. Y por eso Pablo recalca entender las misericordias, que esa sea su motivación. El texto comienza, como dije, con las palabras así que. En otras versiones dice por consiguiente, por eso o por lo tanto. Estas palabras nos conectan con los primeros 11 capítulos de la carta. Estamos viendo el capítulo 12, pero Pablo nos quiere conectar con esos primeros 11 capítulos. Nos conecta porque esos 11 capítulos destacan la doctrina de la justificación. Y también ahí se encuentran todas las misericordias de Dios, que era lo que tanto le importaba al apóstol Pablo comunicar a Roma. En ese tiempo había judíos en Roma, se habían ido para allá, estaban judíos, y ellos querían a la iglesia de ahí impartirle sus creencias, la circuncisión, no comer tales cosas, y se creían superiores por ser hijos de Abraham. Pensaban que los demás no eran iguales que ellos, pero Pablo empieza la carta del capítulo 1 al capítulo 3 diciéndole, todos son pecadores.
No me importa si eres judío, si eres griego o lo que seas. Has pecado y mereces el castigo de Dios. Es lo que Pablo le está diciendo, que con eso comienza. Pero, ¿qué es la justificación que acabo de mencionar hace un momento? La justificación es una declaración legal. Eso es súper importante, por eso quería tocarlo. Significa que quedas absuelto de pecado y que eres aceptado como justo delante de Dios. No por lo que tú hagas, sino por lo que Cristo ya hizo. Un teólogo llamado Art Stroud dijo: si todo lo que tenía que hacer Jesús era morir por nuestros pecados, pudo haber bajado el Viernes Santo y morir por nuestros pecados ese día solamente, pero no lo hizo así. Hubo necesidad de que viniera al mundo como verdadero hombre y verdadero Dios a cumplir la ley y vivir la vida que nosotros no podíamos vivir para justificarnos. El único atributo que se repite 3 veces en la Biblia de Dios, ¿cuál es? Santo, santo, santo. Nosotros cuando venimos a este mundo, venimos como con nuestras ropas manchadas. Y mientras pasa el tiempo, más se nos van manchando esas ropas. Con cada pecado. No importa si has asesinado, si has violado, has hecho muchas maldades. Tus ropas siguen estando sucias, van ensuciando más, pero ya estaban sucias. Delante de Dios, solo basta una mentira o un pequeño robo para que tus vestiduras estén totalmente sucias. Esos pequeños pecados. Y así no podemos presentarnos delante de un Dios santo. Por eso Dios hace 2000 años envió a su Hijo Jesucristo con unas vestiduras totalmente limpias para que viviera una vida perfecta. Y Él vino a ganar esas ropas limpias para declararnos justos por la fe. Vino a vivir la vida que no podíamos vivir y vino a morir la muerte que nos tocaba morir a nosotros. A los que pongan su fe en Él recibirán estas vestiduras totalmente blancas para así poder presentarse delante de Dios. Y todo esto es solo por la gracia de Dios, no porque merezcamos nada. Sin la justicia de Cristo imputada en nuestras vidas es imposible presentarnos delante de Dios. Pablo nos demuestra esto del capítulo 1 al 3, como les decía. Vamos a ver, acompáñenme a Romanos 3:10. Estamos viendo las misericordias de Dios que Pablo nos enseña del capítulo 1 al 11. Vamos a hacer un pequeño recorrido por esos capítulos para ver lo que nos está enseñando Pablo. Como les dije, les escribió y le dijo esto a judíos, griegos y a todos. Como está escrito: no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún las hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y hay más pasajes, pudiéramos decir aquí muchos, pero nos llevaría mucho tiempo. Les voy a compartir otro si quieren, que es Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. El 32 dice, del 1: quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Todos se desviaron. Perdón, dice, no, son dignos de muerte. No solo hacen estas cosas, sino que también se complacen con los que las practican. Estos pasajes describen, como les decía, la terrible condición de todos los hombres en Cristo. Muestran su necesidad de ser justificados por Dios y por la obra de Jesús. En otros pasajes más adelante entendemos cómo es que Dios, a pesar de que merecemos la muerte, nos justifica. En el capítulo 3, versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y uno muy hermoso que está en el capítulo 5, versículo 6 dice: porque Cristo, aun cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas uno moriría por algún justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Merecemos la muerte. Dios viene y nos justifica. Nos dice que la paga del pecado es muerte y todos merecíamos la muerte. Pero Él, como les dije, además de vivir la vida que no podíamos morir, vino a morir la muerte que nos tocaba morir. Porque la paga del pecado es muerte.
Esa es la justificación. Dios por la fe transfiere nuestra condena a Cristo y nos reviste con su justicia. Solo justificados por la fe en Cristo es que podemos presentarnos frente a un Dios santo. Si seguimos avanzando, hemos recorrido el capítulo 1, el 3, el 5, el 6, seguimos avanzando y llegamos al capítulo 9. En el capítulo 9, Pablo nos va a enseñar otra doctrina sin la cual es imposible llegar a la salvación, que es la elección soberana de Dios. Una doctrina muy difícil, ¿verdad? Pero transpara mucho. El capítulo 9, versículo 11 dice: pues aún no habían nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. No por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas Esaú aborrecí, antes de que naciera. Y hace una pregunta Pablo, dice: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Estamos muertos, Dios nos justifica. Entonces aquí, por eso Pablo dice: así que hermanos, os ruego por las misericordias. Estas misericordias, como le dije, están encontradas del capítulo 1 al 11, lo que éramos, lo que merecíamos y lo que Dios nos dio. Estas misericordias que encontramos aquí, anoté algunas, podemos contemplar en estos capítulos 1 al 11 su amor eterno, su gracia eterna, su paz eterna, su gozo eterno, su fe salvadora, su consuelo, su fortaleza, su sabiduría, la esperanza, la paciencia, la bondad, el honor, la gloria, la justicia, la seguridad de Cristo, la vida eterna, el perdón, la reconciliación, la justificación, la santificación, la libertad, intercesión continua y muchas más. Todo esto se encuentra en el capítulo 1 al 11. Hemos recibido tantas misericordias, tantas. Pudimos haber sido un Esaú, pero bueno, fuimos un Jacob. ¿Por qué? Por su gracia. Aún no habíamos nacido, no habíamos hecho ni bien ni mal, y Dios nos tenía en su mente. Nos había dado de su gracia en Cristo Jesús. Miren, como les digo, quiénes éramos delante de un Dios santo. Miren lo que el Señor nos tenía que hacer. Merecíamos la condenación, pero Él decidió enviar a su Hijo a morir en nuestro lugar. No teniendo que hacerlo, Él tuvo compasión de nosotros. Y Dios nos ha dado muchas misericordias, porque no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Esto es lo que lleva el apóstol Pablo a terminar el capítulo 11 con unas palabras de adoración. Capítulo 11, versículo 33. Pablo, al contemplar todas estas misericordias y ver el gran amor que Dios nos dio en Cristo, termina el capítulo 11 diciendo: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio primero a Él para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Ya vimos las misericordias, cuáles son y cómo Dios nos las ha dado. Ahora, hermanos, cuando meditamos en estos beneficios y las misericordias que Dios nos ha dado, ¿cómo debemos de responder? El salmista se pregunta lo mismo en el Salmo 116, 12. Dice: ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? El apóstol Pablo nos contesta un poquito más adelante del texto que se está exponiendo de Romanos 12, y nos dice: os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Que presentéis vuestros cuerpos. Se menciona el cuerpo para comprender que Dios quiere una totalidad de ti. Dios no solo quiere tu corazón, o no quiere solo una parte, sino que quiere tus ojos. Quiere tus ojos para ver las cosas que convienen. Quiere tus oídos para escuchar las cosas que convienen. Quiere tu boca para hablar
las cosas que convienen. Quiere tus pies para ir a los lugares donde convienen. Quiere tus manos para tocar las cosas que convienen. Que presentemos nuestros cuerpos. Dice Romanos 6, del 11 al 3, que ahorita lo leía mi hermano Julio. ¿Pueden ir ahí? Romanos 6, del 11 al 3. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus deseos o concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Quiere nuestro cuerpo, y estos cuerpos debemos presentarlos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Este es el otro punto que les dije que me vamos a dedicar tiempo. Es muy importante, sacrificio vivo. Cuando el apóstol hace referencia a sacrificio, lo está contrastando con el Antiguo Testamento, que se ofrecían sacrificios muertos y se consumían en unos instantes. Pero ahora el apóstol nos pide que nosotros nos presentemos como un sacrificio vivo, que esto se puede traducir como un sacrificio que vive. La palabra vivo puede significar perpetuo, duradero y nunca descuidado. Para los sacrificios del Antiguo Testamento se requería un templo, un sacerdote y el mismo sacrificio. Ahora nosotros en nuestro tiempo y en Cristo somos el templo, somos los sacerdotes y somos el mismo sacrificio. Estos sacrificios vivos no se tratan de algo que hay que ofrecer en el templo o en los atrios de Dios solamente, aquí en el edificio de la iglesia, sino más bien se tratan de sacrificios que viven para Dios en la vida cotidiana, en su trabajo, en su casa, con sus amigos, donde sea que usted esté. Muchos dicen que el día domingo asistimos a la congregación para adorar a Dios, y es cierto, que asistimos aquí, pero sería mejor, o más bien dicho, decir que el domingo aquí asistimos para continuar nuestra adoración. Venimos adorando toda la semana y el día domingo asistimos para continuar la adoración ahora en el día del Señor y con nuestros hermanos. Estos sacrificios vivos deben ser santos y agradables, como dice 1 Corintios 10:31, un texto también muy conocido. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Cualquier acción que vayamos a realizar puede dar la gloria a Dios, y por eso podemos adorar a Dios toda la semana. Pero como sabemos, si nuestras acciones son de adoración, o ¿cómo sabemos si nuestras acciones están glorificando a Dios o si son acciones de adoración? Podemos adorar toda la semana, pero ¿cómo sabemos si lo que estamos haciendo le agrada a Dios o lo está adorando? Yo escuché esto del pastor Fugel Michelin, lo identificó de esta manera. Dice: puedes saber si tus acciones están agradando a Dios si lo que vas a hacer lo puedes hacer en el nombre de Jesús, porque amas a Jesús, porque Él dio su vida por ti, y si al terminar de hacer eso puedes dar gracias a Dios porque te puso en el corazón hacerlo. Veamos esto por unos ejemplos. Aquí traigo algunos. Vamos a ver. A la larga de empezar las cosas en el nombre de Jesús y agradecer a Dios porque nos pone en el corazón hacer eso en todo lo que hagamos. En el nombre de Jesús voy a escuchar este reggaetón con letras que me contaminan, y cuando termine de escuchar estaré muy agradecido con Dios porque puso en mi corazón hacerlo. ¿Sí se puede? Porque amo a Jesús, voy a ir a aquel antro y cuando me vaya agradeceré a Dios por ello. En su nombre me voy a echar este 12 y al terminarlo le voy a dar gracias a Dios. En el nombre de Jesús voy a pasar 3 horas en el celular viendo mujeres desnudas o hombres, y cuando termine voy a agradecer a Dios porque me puso en el corazón hacerlo. Porque Jesús dio su vida por mí, le seré infiel a mi esposa y después daré gracias a Dios. Si no puede ver, hermano, puede ver de esta manera cómo estas acciones claramente no glorifican a Dios. Lo animo a que vean sus acciones del día a día.
y vea si lo que está haciendo usted lo está haciendo para glorificarse a usted mismo o lo está haciendo para glorificar a Dios. ¿Para quién lo está haciendo? Ahora también podemos decir esto: voy a leer la Biblia y voy a hacerlo porque quiero conocer más a mi Jesús, a aquel que me salvó. Me daré gracias a Dios al terminar mi lectura. Iré con mis hermanos al culto porque amo a Jesús, que nos ha dado vida eterna a todos. Y cuando termine, daré gracias a Dios por la misericordia que ha derramado en nuestras vidas. En el nombre de Jesús escucharé himnos y cánticos que sean de bendición para mi vida. Y al terminar, daré gracias a Dios porque puso en mi corazón hacerlo. Compartiré la cena con algunos hermanos en nombre de Jesús y lo haré dando gracias a Dios. Cuidaré a mi esposa, le amaré y le seré fiel porque Jesús cuida y ama a su esposa, a su iglesia, y nunca le hace muy infiel y dio su vida por ella. Oh Señor, gracias por tu amor por nosotros. Como les decía, puede ser en la vida cotidiana, en cada uno de sus trabajos. Por ejemplo, no sé, Kevin, porque Cristo me ama, les voy a cortar pelo para poder sustentarme y apoyar a mi mamá, y lo voy a hacer en el nombre de Jesús. Y al terminar, daré gracias a Dios por ello. No sé, las chicas, voy a maquillar a estas personas y les voy a hablar de lo que Cristo ha hecho en mi vida. Y lo haré con mucho agradecimiento a Dios. Y así pudiéramos aplicarlo al trabajo de cada uno. Mi hermano Oscar, que está en el carro, y cada uno de nosotros. Lo que vamos a hacer lo podemos hacer en el nombre de Jesús. Y al terminar, gracias a Dios por la bendición que nos da de hacerlo. Es un claro ejemplo de que puede ser un sacrificio vivo y santo. Es santo. Estamos adorando a Dios con nuestras acciones. Podemos adorar de nuestra casa, como les dije, desde nuestro trabajo, desde donde sea. La adoración no solo cuando cantamos aquí en la iglesia, es una forma de vida que agrada a Dios con todo lo que hacemos, con todo lo que decimos o todo lo que pensamos. Cada uno tiene diferentes actividades y diferentes tiempos y diferentes dones, pero todo lo que hagas, hazlo para adorar a Dios. Así sea un sacrificio vivo y santo. No es fácil hacer esto y se los comparto porque yo lo intenté en estos días. Dije, a ver, pues vamos a poner el ejemplo en práctica y en el nombre de Jesús y gracias a Dios. Y no está fácil, ni en la forma en la que uno come. Pero hay que intentarlo, vale la pena no rendirnos. Jesús dijo que tomáramos nuestra cruz y le siguiéramos. En Mateo 16:24 dijo: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Cuando Jesús dice que tomemos nuestra cruz, no significa que vayamos cargando así como Él lo hizo con una cruz en la espalda todo el día. Significa que tomemos nuestra propia cruz cada día y crucifiquemos nuestro cuerpo para que todos nuestros miembros estén así en la cruz, clavados como sacrificio a Dios cada día. Todos los días toma tu cruz, clava todos tus miembros a la cruz, que sean dedicados para Dios, como dijimos, tus ojos, tus manos, tus pies, tu boca, clavados en la cruz. Si el primer día que Dios te trajo a nueva vida tuviste fe, tuviste arrepentimiento, te negaste a ti mismo, también debiste de haberlo hecho ayer y hoy y mañana y siempre. Así es. No es solo un día que me arrepentí y ese día tuve salvación, no es todos los días me arrepiento, todos los días tengo fe, todos los días muero a mí mismo y me pongo en la cruz como Dios dijo. Mi hermano, Cristo es el mayor ejemplo de un sacrificio perfecto, vivo, santo y agradable. Si Él no se bajó de la cruz, tú tampoco te bajes. Cuando hagas algo que no puedas hacer en el nombre de Jesús y dar gracias a Dios por ello, ahí sabrás que lo que estás haciendo lo estás haciendo abajo de la cruz, como los ejemplos que vimos al principio. Vamos a Salmos 51, del 16 al 17. Salmos 51, del 16 al 17. Dice: porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú,
Oh Dios, seguimos hablando de este sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Dios siempre vio el corazón contrito y humillado. El claro ejemplo es la historia que muchos conocemos del fariseo y el publicano. Cuando el fariseo oró a Dios, dijo: gracias Dios, porque yo no soy como todos los demás de malo, yo sí soy bueno, gracias porque yo sí soy de los de veras. Y el publicano dijo, para empezar, el publicano no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten misericordia de mí, pecador. ¿Quién fue el que agradó a Dios? Obviamente el publicano. Si tú estás aquí y crees que eres bueno, examínate. Dios no quiere una vida de apariencia. Dios quiere sacrificios vivos, santos y agradables. Aquel que se enaltezca será humillado. El que se humille. Dios no quiere legalismo, ni normas, ni leyes para cumplir. Dios solo quiere un corazón contrito y humillado. Si tú estás aquí y estás en una práctica pecaminosa, si hoy estás aquí y tu vida no está alineada con la voluntad de Dios, si no estás honrando a Dios, sino que te estás honrando a ti mismo y te estás agradando a ti mismo, este día puedes mostrar todo tu ser ante el Señor de señores, ante el Rey de reyes, y decir: Señor, he pecado, aquí estoy, vengo con un corazón contrito y humillado, perdóname, y recibirás el perdón de tus pecados. Si no estás seguro de tu salvación ahorita mismo, arrepiéntete de tus pecados y cree en el Señor Jesucristo y serás justificado. ¿Solo eso? Sí. No hay que ir de rodillas a algún lugar, no. No hay que dar una ofrenda grande, no. No hay que hacer penitencias, no. No hay que hacer nada, solo un corazón contrito y humillado. Dios no lo despreciará. Reconoce tu pecado, pide perdón a Dios, cree en la obra de Jesús y ahora mismo serás perdonado y estarás en paz con Dios. Esto parece muy sencillo, pero esto es evangelio. Eso fue lo que predicaron los apóstoles, y esto es lo que dice la Biblia. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. El evangelio es simplemente arrepentirte de tus pecados, entender que has ofendido la santidad de Dios y creer en la obra del Señor Jesucristo. Eso es. Y terminamos con esto de sacrificio vivo, santo y agradable, y pasamos más adelante del texto donde dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nos entregamos a Dios como sacrificio cuando entendemos su gracia y su lugar en nuestras vidas. Al ofrecer nuestro ser, no lo ofrecemos de manera ignorante, como animales del Antiguo Testamento llevados al matadero. Ahora lo ofrecemos voluntariamente. Esta clase de adoración es la que agrada a Dios. Nuestro culto ahora es racional. Cantamos, adoramos y nuestras emociones son movidas por la razón, por lo que ya entendemos, por las misericordias de Dios, por lo que ha hecho en nuestras vidas, por lo que ha dado por nosotros. Por eso nosotros adoramos. Ahora es racional. La palabra aquí en griego significa que esto es lógico. Después de las misericordias de Dios, lo lógico es que nosotros respondamos así. Si Dios me dio todo, me amó y se entregó por mí, lo lógico, lo racional es que yo responda con mi vida en adoración a Dios. Más adelante el texto dice: no os conforméis a este siglo. La palabra griega aquí, conformar, significa amoldar. Dice: no te conformes a este siglo, no te amoldes. Un ejemplo que podemos poner es el de una gelatina. Cuando echas la gelatina al molde, pues se hace así como está el molde. ¿Sí? Dice: no te hagas como el molde del mundo. El mundo nos dice: es bueno que se case hombre con hombre. Es más, no digan a tus niños qué sexo son, y déjalos tuyos cuando crezcan decidan. ¿Qué tiene de malo fumar? ¿Qué tiene de malo tomar? No pasa nada si engaño a mi esposa, todo lo hacen.
¿Qué pasa si me visto de una forma indecorosa? No pasa nada. No pasa nada si escucho música secular, o veo series o películas que no glorifican a Dios. ¿Qué va a pasar? No pasa nada. Sí pasa. Eso nos amolda al mundo, nos va dando forma. Como decía mi hermano Julio en la mañana, todo el mundo ya está sexualizado por todos lados, hasta los comerciales que salen en YouTube, hasta en esto, por todo, todas las marcas que quieren meter así. Entonces no te dejes amoldar, haz las cosas que convienen. Dice Proverbios 14:12, hay caminos que al hombre les parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Tengo siempre presente una frase de Jonathan Edwards, un teólogo de hace tiempo, que le dijo a Dios: sella en mis ojos eternidad. ¿Por qué le dijo esto? Porque si Dios sellaba en sus ojos eternidad, ya no vería con los ojos terrenales, vería más allá, vería lo que hay más allá. Dice 1 Juan 2:17, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Sella en mis ojos eternidad. Y cuando Pablo nos dice, no os conforméis a este siglo, de alguna manera está poniendo nuestra vista, está poniendo nuestra mente en el siglo venidero. ¿Recuerdan el siglo venidero que nos explicó el pastor Castilblanco? Sí. En escatología. Por ahí estamos en un siglo malo, pero viene otra era, viene otro siglo que nos espera para los que hemos creído en Jesús. En este siglo malo hay pecado, hay muerte, la apostasía iría en aumento, y hay tantas cosas malas que podemos experimentar todos los días. Pero en el siglo venidero ya no habrá dolor, ni llanto, ni pecado, habrá amor, habrá santidad y habrá gozo. Si hemos sido justificados por Cristo, nosotros ya no somos de este siglo, sino somos del siglo venidero. Debemos de hacer solo lo que tenga relevancia en la eternidad. Pregúntate, escuchar corridos, emborracharse, ser infiel, estas cosas que hemos mencionado, ¿tienen relevancia en la eternidad? ¿Las vamos a seguir haciendo allá? No. Entonces no hagamos estas cosas. No seamos hijos de este siglo malo. Nosotros ya no somos de aquí. Cuando creímos en Dios fuimos movidos de un reino a otro reino, de un siglo a otro, al siglo venidero. Hay que hacer las cosas que corresponden al siglo venidero, a lo que seguiremos haciendo por la eternidad. En la eternidad vamos a amar a los hermanos, vamos a seguir cantando estas canciones que cantamos. ¿Estas cosas tienen impacto eterno? Sí. Entonces perseveremos en ello. Dice, si no, el texto que estamos leyendo dice, si no, transformamos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. El apóstol Pablo nos dice que no nos amoldemos a este mundo, y después esperaría que nos dijeran que nos amoldemos a lo bueno. Dicen, aquí está el molde malo y acá está el molde bueno. Lo que se esperaría es que nos digan, pues si estás en el molde malo, pásate al molde bueno. Pero no nos dice eso Pablo. Dice, transformaos. Entonces, lo que Jesús quiere no es que cambiemos de un molde a otro, sino que estamos en el molde malo y seamos transformados. Porque puedes estar en el molde bueno, como les decía, venir a la iglesia, vestirte bonito, decir aleluya, gritar amén a todo lo que se dice y tantas cosas, pero sigues estando podrido por dentro. No estás transformado. Nos dice, no se amolden, no sigan en el molde malo, pero dice, transformaos por medio de la renovación de lo que ya han entendido, de vuestro entendimiento. El apóstol Pablo utiliza esta palabra transformaos. En griego es metamorfo, de metamorfosis, un cambio de naturaleza. Y este verbo de transformados está en pasivo, en griego. Se utilizan esas cosas en griego, un poquito difícil. Se utiliza que está en pasivo, pero como decía el pastor Jeremías, en pasivo es que el sujeto es el que recibe la acción. Esto quiere decir, o en pocas palabras, que Pablo nos está diciendo, déjate transformar. Porque como está en pasivo, Dios es el que hace la acción. Dice, déjate transformar. ¿Por quién? Por Dios.
y solo por Dios, porque Él es el que hace la obra de la santificación en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Pero el apóstol Pablo también nos exhorta a hacer algunas cosas. Que vaya a leer un texto de 1 Corintios 15:58. Este lo traje en la versión de la Biblia de las Américas. Dice: por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Se lo voy a leer otra vez. Hermanos, ustedes estén firmes, estén constantes, abundando en el Facebook. No va, dice abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Podemos ser transformados, dejándonos transformar, nosotros luchando, pero no con nuestras fuerzas, sino en el poder del Espíritu. No conseguimos vencer nada con nuestras propias fuerzas, como dice Romanos 8:3, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Con tus fuerzas no vas a poder lograr nada. Necesitas ser lleno del Espíritu Santo. La carne es fuerte, el mundo es fuerte, las tentaciones son fuertes y nosotros somos débiles. Pero Dios es más fuerte que todo esto. Si somos llenos de su Espíritu Santo, podremos pelear la batalla contra el mundo, contra el pecado y contra Satanás. Y sí, muchos dicen: no, pues es que yo no puedo y nunca consigo lograr nada. Siempre he intentado, no puedo. Y yo le diría: yo tampoco, ni nadie puede. Como les decía, es por el poder del Espíritu Santo. Él sí puede transformarte, Él sí puede hacerte un buen hijo, un buen hermano, un buen esposo, un buen papá, un buen trabajador, un buen todo. Él sí puede, tú no puedes, ni yo. No podemos. Nunca vamos a poder vencer las tentaciones si no es por el poder del Espíritu Santo. Como escuché decir al pastor Juan Manuel Vaz, tal vez algunos lo conozcan, dijo: el mundo dice que eres un campeón. Dios te dice: yo te tomé de lo más vil y menospreciado. El mundo te dice que has nacido para triunfar. Dios te dice que mengues y que Él crezca. El mundo te dice: llévate la gloria. Y Dios dice: no comparto mi gloria. El mundo te dice: saca lo mejor de ti. Dios te dice: no tienes nada bueno, muere a ti mismo. El mundo te dice: tienes potencial. Dios te dice: sin mí no eres nada. El mundo dice: tú forjas tu propio destino. Dios dice: tu destino está en mis manos. El mundo dice que puedes lograr todo lo que te propongas. Dios dice: separados de mí, nada podéis hacer. Colosenses 3:5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Hay que enfrentarnos a Dios cada día, reconociendo que no es por nuestras propias fuerzas, nunca, sino solo en Él, que podemos hacer todo lo que Él mismo nos pide y lo que a Él le agrada. Hay que pasar tiempo en la obra del Señor, abundando en las buenas obras. Pasemos tiempo en oración y en la palabra, lo más que se pueda, que será lo que transformará nuestro entendimiento, nuestra mente y nuestra forma de pensar. Vamos a leer 2 Corintios 3:18, acompáñenme. La primera vez que le tomé relevancia a este texto fue la primera vez que fuimos a Guadalajara a visitar al pastor Jeremías. Y me impactó mucho este texto. Dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como poder por el Espíritu del Señor. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor. ¿Dónde vamos a mirar la gloria del Señor? Como les decía, en el Facebook, en el TikTok. Vamos a mirar la gloria del Señor en su palabra.
Vamos a mirar la gloria del Señor en la oración, abundando en las buenas obras, pasando tiempo con Él. Ahí es donde vamos a ser transformados de gloria en gloria a la misma imagen que Él. El texto continúa de Romanos 12 que estamos viendo y cierra así: para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta palabra en griego, no creo que yo sé mucho griego, me lo mandó el hermano Guillermo todas, pero las estoy estudiando y las vi, y para darle el significado real de las palabras, lo que en verdad quiere transmitir el autor. Cuando nos dice para que comprobéis, esta palabra en griego significa comprobar, es probar por experiencia. Pablo te está diciendo, vívelo, vive todo esto, vive estas misericordias, vive el morir a ti mismo, vive el transformar tu mente. Como también nos dice Santiago 1:22, yo se los leo, dice: no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Santiago 1:25 dice: pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Como les decía, hay que comprobarlo, hay que vivirlo. Nos hace la invitación al apóstol Pablo. Y vamos más allá, no solo es Pablo, sino es Cristo hablando a través de Pablo. Cristo te está haciendo la invitación. Te dice: comprueba que mi voluntad es buena, agradable y perfecta. Porque podemos conocer todo de la religión y de Dios y de todo por los libros que hemos leído o la Biblia. Es como un ejemplo de la miel. Puede ser cualquier cosa, pero en este caso la miel. Tienes un libro de la miel, lo lees de tapa a tapa muchas veces y ya conoces la miel. Sabes de qué está hecha, sabes su textura, sabes el proceso, de dónde viene, lo conoces muy bien. Pero nada como cuando agarras así miel y lo pruebas. El que ha probado así le va a decir al otro: tú no sabes nada. O sea, tienes toda teoría en la cabeza, pero no. Pablo te está diciendo: vívelo. Tal vez has escuchado muchas veces de Dios, tal vez ya sabes mucho de la Biblia, pero vívelo. Vívelo, dice Pablo, para que comprueba. Así es con las cosas de Dios, debemos conocer su voluntad. Esta voluntad que se menciona aquí, la que dice para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Esta voluntad, muchos teólogos están de acuerdo que esta voluntad mencionada es la ley de Dios, son los 10 mandamientos. Esa es esa voluntad. Dios nos dice: obedece mi ley y comprueba que es buena, agradable y perfecta. Obedece la ley de Dios y compruébalo por experiencia, no es que nadie te cuente. Vívelo, obedece a Dios, por ti mismo, es un sacrificio vivo, santo y agradable. Déjate transformar por Él. Adóralo con tus acciones y comprueba que Dios es bueno, agradable y perfecto su ley. Ya estamos terminando. Hermanos, necesitamos meditar y seguir meditando en las misericordias que vimos de Dios. Como les dije, es la única motivación que va a perdurar. Si no tienes esa motivación, no vas a llegar a ningún lado. Vas a hablar con gente por ti y después te vas a ir. Meditemos en las misericordias de Dios, en lo que Él ha hecho. Hay que meditar hasta que una gota del gran océano, como dijo Pablo, dijo, de la profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, hasta que una gota de ese gran océano te llegue a tu mente. Medita, para que puedas contemplar y agradecer a Dios, porque como lo mencionamos al principio, si las misericordias de Dios son nuestra motivación, nada nos va a mover. Si podremos ser ese sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Solo las misericordias de Dios transforman nuestra mente. Solo meditando en ellas no nos amoldaremos a este mundo. Recordemos que el mundo en este tiempo nos dice igual que Roma, como decimos al principio: no hay problema, ve a la iglesia, escucha los himnos, si quieres cántalos, les decía vístete decente, como dijimos ahorita, di amén,
y aleluya. Es más, pega un pescadito en la parte de atrás de tu carro. Haz todo eso, todos los pasos, pero saliendo de la iglesia, adoran al César. Hermanos, vivamos en santidad, dejándonos transformar por Dios, obedeciendo su ley y rogándole que nos dé de su gracia, para comprobar que su voluntad revelada en su palabra es buena, agradable y perfecta para nuestras vidas. Quiero cerrar con este texto. Primera de Pedro 4, del 1 al 3. Primera de Pedro 4, del 1 al 3 dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, al mundo, adorando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Baste ya, dice el apóstol Pedro, y esto dice también Cristo hoy: baste ya, ya estuvo de todo lo que has hecho toda tu vida. Déjate transformar por Dios y entrégate como sacrificio vivo, santo y agradable. Y esto es para tu bien, para que compruebes que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Vamos a orar. Te damos gracias, Dios, porque sé que tu palabra es poderosa y sé que nunca vuelve vacía, Dios. Te pido que sea tu Espíritu Santo asistiéndonos a todos para poder luchar, como decíamos, contra el mundo, contra Satanás, contra nuestra propia carne. Ayúdanos para poder dejar que transforme nuestra mente, ¿sí? Ayúdanos a pasar más tiempo en las cosas que convienen, a entregar todos nuestros miembros para ti. Te pedimos perdón por todas las faltas que hemos hecho, pero sabemos que por más faltas que hayamos cometido, no hay nada imposible para ti. Y siempre está ahí tu amor, tu gracia y tu misericordia. Te pido que la derrames sobre mis hermanos y sobre la gente que no te conoce y sobre la gente que no se ha arrepentido. Por esa razón este día te doy gracias por tu palabra y porque nos ayudaste a exponer este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén.